Muy bien, bienvenidos a todos, buenas tardes. Muy rápido, cuestiones administrativas que algunos ya tienen más que sabidas, pero para los que están comenzando con nosotros estas capacitaciones les cuento. En un ratito vamos a estar subiendo la planilla de asistencia para que obtengan su certificado, ¿sí? El certificado lo van a tener en el canal de Telegram de capacitaciones y cualquier duda nos pueden escribir al mail capacitacionesderechomdp@gmail.com. Ahora sí, muchas gracias, Silvina, por acompañarnos, la doctora Silvina Freidenberg. Muchos la conocen, por supuesto, porque es una gran litigante del Fuero de Familia. Y hoy vamos a estar hablando del tema de la compensación, esta nueva figura que se incorpora y que tanto de acá hablar. Muchas gracias, Silvina, por acompañarnos. Todo tuyo, Laura. Bien. Bueno, un gusto y muchas gracias por la invitación, antes que nada. Y muchas gracias a todos por tomarse este rato para charlar conmigo. Sí, como dice Verónica, yo pertenezco al fuero de la actividad privada, con lo cual probablemente mis charlas siempre tienen una mirada diferente de las que están más habituadas a escuchar o más habituados a escuchar, porque a mí me interesa el ámbito práctico del derecho. O sea, nos tenemos que formar en la teoría, pero después nos reformamos en la práctica, porque muchas veces la teoría no coincide con lo que leemos o con lo que la norma prescribe. La compensación económica es esta figura nueva de 6 años casi de edad, que se incorporó al Código en el 2015 con la modificación del Código y transformación en Código Civil y Comercial Unificado, y tiene antecedentes en legislaciones de muchos países en el mundo, pero particularmente tenemos un antecedente que tiene un lineamiento más parecido al nuestro, aunque no es igual, en la legislación española. Y lo que procura esta figura en la teoría, digo en la teoría porque es el sentido de la ley desde lo escrito, es recomponer el equilibrio que se puede haber generado en una relación matrimonial o concubinaria a lo largo del matrimonio y que se manifiesta en este desequilibrio que se evidencia cuando la relación concubinaria o la relación matrimonial termina. Este desequilibrio suele ya existir desde el punto de vista patrimonial durante la relación. Lo que pasa es que se materializa cuando la relación se termina. El articulado del código lo contempla en dos áreas. En una es en el artículo 441 y 442 del Código Civil y Comercial, referida a la compensación económica luego del matrimonio, y en el artículo 524 y siguientes en el área que se destina a compensación económica como finalización de la relación concubinaria. Sabemos que antes de esta figura, la relación concubinaria estaba totalmente desprotegida y no teníamos ninguna norma jurídica que avalara o que protegiese a aquellas personas que no habían accedido a una unión matrimonial y a la conformación de un patrimonio común a través de la figura del matrimonio y de la ganancialidad. En ese sentido, para aquellas personas que no están casadas civilmente y que han tenido una relación concubinaria, esta norma es superadora, porque es más que nada. Ahora, para las uniones matrimoniales, con las enormes dificultades que en mi experiencia personal profesional estamos teniendo la incorporación de esta figura y los diferentes criterios de interpretación, no ha sido tan beneficiada hasta ahora la persona desequilibrada económicamente como lo era antes a través de la figura del alimento. Por este lado, digamos, para explicar estas dos aristas y proponer las ideas con las que yo trabajo para mejorar, en lo que yo trabajo en mis causas, ¿no? Para mejorar este posicionamiento de la compensación económica en el aspecto de la litigación es por donde va a ir la conversación. O sea, creo que todos sabemos que la compensación económica que dispone la ley está en el Código Civil, lo acabo de decir, los artículos los acabo de decir, y no me parece que tenga que leer el contenido del articulado. Pero sí me parece que es importante que tengamos bien claro que la compensación económica no es alimentos, no tiene nada que ver con la figura de alimentos, no es asistencial, no es para darle a alguien que se queda en la calle, que no tiene recursos para alimentarse, es un principio basado en la solidaridad familiar que constitucionalmente está amparado por el artículo 14 bis de la Constitución. Y
no es una indemnización. No es una indemnización por haberse quedado en la casa, no es una indemnización por haber criado los hijos, no es una indemnización. En realidad lo que trata de hacer la compensación es establecer un equilibrio ante la pérdida de costes de oportunidad. ¿Esto qué significa? En una organización familiar, ya sea basada en el matrimonio o en la unión convivencial, hay un pacto entre los dos integrantes principales o originarios, digamos, de esta, o por lo menos constitutivos de esta unión, marido-marido, mujer-mujer, marido-mujer, ya sabemos que eso no es distinto hoy por hoy, que generalmente, o en muchos casos, o sobre todo en nuestra comunidad, asume un papel más generador, más de proveedor económico y otro de proveedor, el otro de proveedor asistencial familiar. Uno genera recursos económicos fuera del hogar y los aporta, y el otro está dentro del hogar y aporta su trabajo personal. El Código Civil y Comercial incorpora el contenido patrimonial que se le da al trabajo dentro del hogar, en el artículo 660 del Código Civil y Comercial. Pero esto, que es tan valioso al momento de determinar el aporte alimentario, prácticamente no es tenido en cuenta, por lo menos en mi experiencia, en la experiencia de los casos de mi estudio, que son varios, hemos tenido varios de diferentes características, con lo cual tenemos acceso a una jurisprudencia variada, incluso de cámara, en expedientes de compensación económica, también a nivel nacional. La jurisprudencia que se va saliendo va teniendo como una mirada bastante, para mi forma de ver, me hago cargo, es mi experiencia personal, profesional, es bastante proclive a considerar que lo que se debe de dar como compensación económica es algo como para que se pase un primer tiempo. Es algo como para que se vayan los dos conformes. Y este no es el sentido de la norma, ni tampoco es el sentido de la figura. El sentido de la compensación económica está basado en recomponer la equidad. Entonces, si una persona se queda en el hogar criando los hijos, hombre o mujer, porque hoy por hoy no hay distinción de género, o cualquiera de los dos integrantes de la pareja del mismo género, pero si uno de ellos dedica más tiempo a la crianza de los hijos, al mantenimiento de la casa, a la asistencia del que trabaja, para que el que pueda trabajar trabaje con menos problemas, más tranquilo, más distendido y sin tantas preocupaciones, esta situación, obviamente, cuando termina la relación, va a terminar en un desequilibrio. ¿Incide si se compraron bienes? No incide si se compraron bienes para la determinación de la convención económica. Puede tenerse un enorme patrimonio en bienes, pero puede ocurrir que aquella persona que no ha generado no esté ni capacitada, ni formada, ni con la experiencia, ni con la posibilidad, por la gama etaria a la que pertenezca, de incorporarse a un ambiente laboral que le permita siquiera mantener ese patrimonio que reciba. Y eso también debe ser considerado. Porque si uno de los cónyuges, por ejemplo, sale de la relación matrimonial con un consultorio médico, con una enorme cartera de pacientes o un renombre adquirido durante los 20 años que duró el matrimonio, la unión concubinaria, donde la mujer estaba en su casa, digo la mujer porque suele ser el caso más típico, pero ya entendimos que no hay diferencia de sexo, pero este hombre que ocurre que es hombre, que es médico, hizo sus posgrados, hizo sus especializaciones, se posicionó en un lugar de trabajo, pagó sus aportes previsionales, mientras la mujer no, porque total, siempre vamos a estar juntos y nunca nada te va a faltar, y yo estoy casada con este hombre que siempre se va a hacer cargo de mí. Miradas que para cierta gama cultural puede parecer antigua, en realidad en nuestra sociedad, sobre todo en nuestro país, es algo que está muy arraigado. Y precisamente la compensación económica lo que viene a buscar es equilibrar esta condición, la condición de desequilibrio. Todos decimos, repetimos, porque lo dicen muchos de los fallos, sacamos la foto de la relación al momento del inicio, sacamos la foto de la relación al momento de la finalización,
y esto nos va a dar una idea de cuál es la situación. En mi experiencia profesional, sacamos la foto al principio y al final, y hasta ahora no hemos logrado que se decidan compensaciones económicas que realmente contemplen estas condiciones. Hemos tenido sentencias de compensaciones económicas donde se ha considerado que si se pagaba un servicio doméstico para trabajar en la casa, la persona y los chicos iban a un colegio doble escolaridad, en este caso la madre, que era la que no trabajaba, podría haber utilizado ese tiempo para prepararse en alguna carrera remunerativa y entonces no hubo compensación económica, que no tiene nada que ver con el principio de la ley. Pero existen esos pensamientos y existen esos fallos, que son obviamente producto del tiempo que va a necesitar incorporar cultural y socialmente el respeto por esta figura. Entonces, yo propongo en el estudio y propongo acá como si estuviese trabajando en mi estudio para compartir lo que hago, sumar a esta figura de la convención económica contemplada específicamente en el Código Civil otras figuras jurídicas que están a lo largo del Código. A esto nos habilita el artículo 528 del Código Civil y Comercial, que nos permite abrevar en toda la normativa del Código Civil en las cuestiones de derecho de familia. No estamos limitados solamente a las cuestiones familiares. Y entonces podemos aplicar los principios generales del derecho, y en este caso particular de la compensación económica, los principios que hacen al enriquecimiento sin causa, que están en el artículo 1794 del Código Civil y Comercial. En lo personal profesional, yo estoy pensando seriamente en empezar a incorporar subsidiariamente un reclamo por enriquecimiento ilícito, porque para reforzar el reclamo de la compensación económica. Porque si por alguna razón que está para mí mal dirigida a subjetivar a los integrantes de la unión concubinaria o matrimonial y valorar, cosa que para mí no es correcta, el comportamiento que cada uno ha tenido, las decisiones que cada uno ha tomado durante el matrimonio para determinar si existe o no existe una compensación económica, vamos a empezar a trabajar nosotros personalmente en el estudio, y he encontrado fallos de Rosario que ya lo han receptado, la figura del reenriquecimiento ilícito como refuerzo de la compensación económica, porque allí no hay otra que analizar la cuestión objetiva, que es, con 4 patrimonios entraron los 2 al matrimonio, con 4 patrimonios sale cada uno del matrimonio. Y si el patrimonio que hizo el que se lo lleva, aquel que lo tiene a su nombre en las uniones concubinarias, o aquel que lo tiene a su nombre porque eventualmente se han formado sociedades donde el socio es solo uno y existen bienes inmuebles que integran la sociedad, pero como sabemos no le dan el valor económico a la sociedad porque la sociedad tiene otro tipo de valoración, y entonces uno sale con un paquete accionario que parece que valiese nada, pero que tiene de trasfondo propiedades que lo incluyen. Entonces, para poder analizar con mayor objetividad la cuestión del patrimonio, nosotros estamos empezando a incorporar en las demandas de compensación económica la figura del enriquecimiento ilícito del 1794, sumado al deber de no dañar del 1716. El artículo 1716 del Código Civil determina que hay una obligación de no dañar en las relaciones patrimoniales, personales y patrimoniales, porque estamos hablando acá de las patrimoniales, con lo cual reforzaría esta petición. El artículo 525 del Código Civil y Comercial, como el 442, establece las causas por las cuales se puede llegar a considerar atribuir la compensación económica a la actora peticionante, a la parte actora peticionante. ¿Qué se tiene en cuenta? Si han quedado hijos a cuidado, la edad y estado de salud, la formación y capacitación personal, si se le ha atribuido o no se le ha atribuido el asiento del hogar familiar, si hay otras personas con diferentes capacidades que integran el grupo familiar que hayan quedado a su cargo. En los dos casos son prácticamente similares las condiciones para el otorgamiento del beneficio o de la compensación económica. Y estos elementos también nos permiten hacerlo jugar con 1794 del enriquecimiento ilícito.
porque si uno se ha dedicado a tareas no remunerativas claramente porque están dadas las condiciones para la convención económica, y esas tareas, esas condiciones para la convención económica son cuestiones que no implican una percepción de contraprestación económica, aunque tengan un criterio económico por el 660 del Código Civil y Comercial, en ese caso entonces el 525 se ve refuerza como prueba al enriquecimiento ilícito. O sea, parte de la prueba del enriquecimiento ilícito es que precisamente se le pueden dar la compensación económica porque suma las condiciones no económicas que habilitan a dar esa compensación. Por otro lado, las cargas de la prueba, que es algo por lo que nos venimos desde el estudio trabajando insistentemente para que se entienda y para que se aplique, las cargas deben ser basadas en el principio de carga dinámica de la prueba. Generalmente, aquel que generó el patrimonio, que es el que está en mejor condición, aquel al que se le pide la compensación, es el que tiene la documentación que acredita el crecimiento patrimonial que ha tenido él mismo durante la relación concubinaria o el matrimonio. Principio de cargas dinámicas, que también se aplica a los alimentos, significa el que tiene mejor posición para probar es el que debe de probar. Y si no prueba por el contrario en este caso, la presunción es a favor del que está en peor condición de probar. Eso es el principio de carga dinámica de la prueba. Entonces, entiendo, y hay fallos de La Plata que así lo han receptado, que la carga dinámica de la prueba se debe de aplicar a la convención económica y no debe recaer toda la prueba en aquel que debe de probar que el otro ha mejorado su posición, sino que también recae y con supremacía en aquel que tiene mejor manera de probar qué ha hecho con el dinero o cómo se ha generado su posición económica a lo largo del matrimonio. También influye el artículo 660 de trabajo no remunerado, porque el hecho de haber desarrollado el trabajo no remunerado en el hogar, si tiene un contenido económico, y la ley lo establece en el 660, debe tener incidencia directa en la determinación de la compensación económica. Y digo incidencia porque la compensación económica no se presume. Hay que probar primero que la compensación económica acaece o funciona o se debe de aplicar a ese caso en particular, y una vez determinado si se aplica o no se aplica, determinar el monto. O sea, no todo matrimonio que termina, ni toda unión concubinaria que termina, deriva en una compensación económica en favor de cualquiera de los dos. Solamente aquellos en los que se prueba que se ha producido ese equilibrio económico manifiesto que debe ser compensado y después se determina el monto. Es más fácil determinar probablemente que se ha producido ese desequilibrio que determinar cuál es el monto. El monto se puede pagar con bienes, con una distribución de bienes que mejoren la alícuota de la parte que sufre el desequilibrio, con dinero, a través del pago de una pensión mensual, que puede ser vitalicia en el caso de las convenciones económicas por matrimonio, que no pueden superar los años de convivencia en las convenciones económicas derivadas de la convivencia, de la unión convivencial. Puede ser determinado con el uso de un bien, el usufructo de un bien. Cualquier variable económica puede ser el elemento de pago de esta compensación para restablecer este desequilibrio. Si el trabajo en el hogar, el trabajo no remunerado, el del 660, además es considerado por el 455 del Código Civil y Comercial como trabajo, como contribución a las cargas familiares, esto refuerza el contenido económico del aporte que no se materializó en dinero por el que aportó el trabajo en el hogar. Y esto, o sea, parte de la prueba que debemos ofrecer en la demanda de la convención económica es precisamente para determinar la existencia de este aporte económico a través del trabajo no remunerado del hogar
y en base al 660 y al 455. El estado patrimonial a equilibrar no es un estado estático. O sea, no es una situación que se genera como si fuese la firma de un pagaré donde se determina, hay una firma, se debe, se ejecuta. Es una situación que debe ser probada. Y esta prueba se plantea en el escrito de demanda, obviamente. Esta demanda tiene un plazo para ser presentado que caduca de pleno derecho con el solo paso del tiempo. Es un día más tarde y se perdió el derecho. No hay posibilidad de reactivar. Por supuesto, como en todas las figuras de caducidad, las intimaciones previas por carta de documento, las intimaciones previas en otras en demandas donde se anticipa el reclamo alimentario, por ejemplo, la demanda de divorcio, cuando se plantea dentro del convenio regulador que se reclama la convención económica, ahí se está anticipando la emisión de reclamo, pero este plazo de caducidad opera a los 6 meses desde que el día en que cesa la convivencia, en la unión convivencial, y a los 6 meses desde que queda firme la sentencia de divorcio. No desde que sale la sentencia de divorcio, desde que queda firme la sentencia de divorcio. Como abogados, es muy importante que el cliente sepa que existe esta figura y que nos instruya expresamente, aun cuando entendamos que no corresponde, si pretende o no intentar la búsqueda del resarcimiento de esta compensación a través de la figura de la convención económica, porque es nuestra responsabilidad profesional la de informar y que el cliente sepa cuál es su condición. Por supuesto, cada uno evaluará también la condición que se le presenta a la consulta y le propondrá al cliente si considera viable o no hacer el reclamo y cuáles son las razones. Pero recomiendo que en caso en que el cliente decida no hacerlo, que les dé un instructivo por escrito, porque esos 6 meses son nuestra responsabilidad profesional si somos los abogados que seguimos llevando los expedientes adelante luego de dictada la sentencia de divorcio. Nosotros lo que hacemos es salir la sentencia de divorcio, registramos en nuestro archivo 4 meses para adelante, vamos explicándole a la persona que ya lo sabía desde antes, pero por las dudas, y al mes 4, si la persona decide no hacer nada, hacemos un instructivo que se guarda en la carpeta, solo a los efectos de resguardar la responsabilidad profesional. Acá somos todos abogados o futuros abogados, por eso avanzo en esta recomendación. Otra norma en la que también uno puede basarse para hacer el reclamo por fuera de los artículos básicos de comprensión económica son los artículos 9 y 10 del Código Civil y Comercial, que hablan de la buena fe y de la proscripción del abuso del derecho en la normativa argentina. Obviamente, si alguien sale beneficiado de una relación concubinario matrimonial desde el punto de vista económico, y no reconoce en el otro el derecho a la compensación, el que está saliendo beneficiado está abusando de la normativa del artículo 9 y 10 del Código Civil y Comercial. Y el artículo 19 de la Constitución Nacional, que es la prevención general del daño, también es un elemento jurídico que refuerza la petición de la compensación económica. Como sabemos, desde el 2015 también el Código Civil Comercial Unificado ha derogado cualquier consideración subjetiva respecto de las razones del divorcio. Esto significa, como sabemos, que no hay culpables ni inocentes y que la consideración del juez queda totalmente fuera de la determinación de la sentencia de divorcio. Este aspecto que ya ha quedado afuera, en mi experiencia profesional, se está ahora aplicando a las decisiones de las sentencias que otorgan o no la compensación económica. Y creo que es algo que como operadores particulares debemos trabajar
para que no se consolide, porque le quita totalmente el concepto a la figura. O sea, si el juez no puede opinar sobre quién es culpable o inocente, tampoco tendría potestad para opinar sobre si estuvieron bien o mal tomadas las decisiones que la pareja en conjunto asumió cuando organizó su familia del modo en que lo hizo. Así como ninguna de las partes podría reclamarle a la otra que no tiene participación en los gananciales porque no trabajó, digamos que eso es algo con lo que permanentemente nos encontramos, aunque está protegido por la ganancialidad, y entonces eso no deja de ser una mera declamación de deseo del que trabajó fuera de la casa, porque la ganancialidad protege al que se quedó adentro. La convención económica no tendría que habilitar esa nueva, ese concepto, porque ese concepto ya no debe de ser reanalizado. Si una pareja decide organizar su familia de modo tal que uno no trabaje fuera de la casa, será porque también le convino al que trabajó. Entonces, no es materia judicial analizar objetivamente la viabilidad o no del reclamo por aquel que ha quedado desequilibrado económicamente en la relación. Entonces, por eso propongo y analizo, y nosotros permanentemente propiciamos, que toda esta otra normativa que está por fuera de las normas específicas de la Convención Económica sumen objetivamente a la determinación de este desequilibrio. Si no trabajamos desde ahora sí, se va a consolidar durante mucho tiempo normativas que van a terminar perjudicando en lugar de beneficiar. En nuestra experiencia, por ejemplo, hasta la fecha no hemos logrado que en un expediente de convención económica, donde habiendo ocurrido el divorcio, la persona que no trabajó fuera de la casa se queda absolutamente sin recursos de generación para lo cotidiano, porque el proveedor era el otro, y no puede reclamar alimentos porque no corresponde el reclamo alimentario después de la norma del 2015, al no haber inocentes ni culpables. Tampoco se nos han concedido medidas cautelares en la Convención Económica para que se genere una base de mantención. En este sentido es que sostengo que la Convención Económica, a los fines del artículo 441 y 442, los que están relacionados con el matrimonio, no han colocado en principio en una condición de verdadera compensación o de verdadero equilibrio. Porque al dejar a una persona desequilibrada económicamente por la organización que tenía esa familia, se le coloca también al que tiene el poder económico en una posición de negociación del resto de las cuestiones patrimoniales que aprovechan el estado de necesidad de aquel que debe solucionar rápido porque si no, no tiene cómo sobrevivir. Por esto es que insisto en que debemos trabajar como operadores particulares, los que somos operadores particulares y como operadores jurídicos del Poder Judicial, quienes trabajan dentro del Poder Judicial, para ver cada caso en particular y establecer cuál es la dinámica que sea la dinámica más justa. El Código Civil y Comercial le da al juez de familia una enorme potestad por el artículo 710, por el artículo 720, para definir situaciones que puedan no haberles sido presentadas. Incluso los procesos de familia tienen una gran oficiosidad, según la cual solo por el análisis de la cuestión, y aunque el abogado patrocinante de la parte no esté viendo o considerando situaciones puntuales que jurídicamente beneficien a su cliente, pueden ser tomadas por los jueces. Y creo que es nuestra obligación como operadores de derecho considerar que aquel más vulnerable es el que necesita mayor protección. Y no se trata de que una madre o un padre que ha estado en la crianza pueda sobrevivir los años hasta que la convención económica se resuelva, que recién estamos con los primeros fallos de cámara, o sea, hace 6 años, hay gente que hace 6 años, van a ser en julio, que está con sus juicios de convención económica en trámite, sin recibir alimentos, sin haber tenido ingresos, sin haber tenido capacitación laboral, sin tener edad como para poder insertarse en el mercado laboral, y quizá, si por suerte tienen hijos menores de edad, viviendo de los alimentos de sus hijos, cuando pueden ocurrir que sean personas que han tenido
una condición económica mucho más holgada durante el matrimonio o la relación concubinaria, generándose así un verdadero desequilibrio por el que nosotros tenemos que propiciar. Insisto, no nos quedemos con las normas específicas de la Convención Económica y busquemos a lo largo de todo el articulado, lo que propuse son algunas ideas, otras normas del derecho en general, normadas por nuestro Código Civil y Comercial, que nos habiliten a un mejor y más efectivo trabajo en función de aquellos que han quedado descompensados económicamente, en este caso en particular. Esta es la exposición general que acabo de hacer. Estoy abierta ahora a las preguntas que cualquiera de ustedes quiera exponer. Estoy leyendo el chat, Silvina. Sí. Tengo una pregunta antes de, mientras van todos haciendo sus comentarios en el chat y demás. Excelente la exposición, por supuesto. ¿La compensación económica en el caso del fallecimiento existe? O sea, ¿la viuda o la conviviente puede pedir la compensación económica inclusive a los herederos? A ver, para que exista tendría que ser el fallecimiento de un cónyuge o conviviente dentro de los 6 meses, porque digamos, todas las deudas generadas durante la vida de una persona se mantienen y son a cargo del sucesorio. Si está dentro del lapso entre la separación o entre la sentencia firme y el fallecimiento de los 6 meses, ese juicio o ese reclamo que se podría haber iniciado contra la persona fallecida se puede hacer contra la sucesión, pero tiene que darse esa condición. O sea, no es algo... Si una persona estaba conviviendo con otra persona o casada con otra persona cuando fallece, no es esta compensación económica la que se aplica. Digamos que si está casada, heredará de la manera que herede, depende del tipo de relación. En la relación concubinaria no hay derechos sucesorios, pero esta compensación económica no es compensación económica por fallecimiento de uno de los cónyuges, es por cese de la convivencia o por divorcio. Bien. Y repito para que quede claro, si ocurre que estas personas, la persona que va a reclamar y el causante, se separaron o se divorciaron en el lapso de los 6 meses hasta el fallecimiento, ¿no? En ese periodo estaría expedita la vida para el reclamo contra la sucesión. Pero no si estaban conviviendo o si estaban casados, porque no es esa la figura. Perfecto. Creo hay una pregunta que tiene que ver con algo que me parece que no quedó claro o no se entendió bien. Y Jorgelina pregunta si hay fijados alimentos provisorios. Entiendo que lo que quiere preguntar es si hay alguna cautelar o algún tipo de adelanto con la compensación, que vos nos aclaraste que por ahora no lo obtuviste, ¿verdad? No se podrían pedir alimentos provisorios porque la figura del alimento está prohibida porque no hay alimentos. O sea, los cónyuges casados tienen una obligación asistencial, con lo cual hasta la sentencia de divorcio se puede hacer reclamo de alimentos. Pero no tiene nada que ver con la compensación económica. Hay que hacer el reclamo de alimentos por un lado y por otro lado la compensación económica. Luego, cuando se produce el divorcio, solamente por el 524 creo que es, solamente le corresponden alimentos al cónyuge que está enfermo o en una situación de extrema necesidad. Pero no se aplica al cónyuge que no trabajó. Si es una persona sana o con capacidad de obtener un trabajo, no se aplica. Entonces, tampoco iría. Lo que nosotros pedimos, que tampoco lo hemos conseguido, pero creo que es por donde hay que insistir, es, dentro de la convención económica, lo que estamos pidiendo es un anticipo cautelar que eventualmente, como era antes con los alimentos que se pagaban durante el trámite del divorcio, si la convención económica no se diera, se recuperaran de la alícuota de los bienes a dividir con la cónyuge que está reclamando. O sea, generalmente las convenciones económicas se dan en personas que tienen un patrimonio, porque uno salió enriquecido con un patrimonio y el otro salió empobrecido sin ningún patrimonio o con algo de patrimonio. Entonces, lo que nosotros hemos pedido es un anticipo cautelar mensual como una renta hasta que salga la sentencia. Si la sentencia sale favorable, lo que se anticipó se descuenta. Y si la sentencia sale desfavorable, será un crédito que tendrá el que pagó para recuperar del que lo recibió.
pero no nos lo han dado todavía y no está previsto. Y ese es el problema. Ese es el problema, porque, digamos, en este momento lo que hacemos es intentar sostener, o sea, iniciar, porque tampoco, si no están divorciados, no se puede iniciar la compensación económica. Entonces, ¿qué tenemos que iniciar? Un proceso de alimentos. ¿Cómo bloquea el proceso de alimentos la otra parte? Iniciando el divorcio. Porque si no hay divorcio, nunca va a cesar su obligación alimentaria por el deber asistencial durante el matrimonio. Entonces, nosotros iniciamos un alimento, estando del lado de la persona desequilibrada negativamente económicamente. La otra parte inicia el divorcio. El divorcio sale en 2 o 3 meses. En 2 o 3 meses se terminó el derecho alimentario. ¿De qué vive esta persona que estuvo 25 años criando hijos y no tiene recursos personales? Entonces, este bache existe. Este es un hueco del que me devano los sesos de ver cómo encontrar una solución. Lo hemos intentado nosotros desde diferentes aristas y hasta ahora no hemos logrado un resultado positivo, no ha sido receptado por los órganos jurisdiccionales. No significa que no se pueda resolver de otra forma en el futuro, pero en este momento no hay solución. Y estas personas pasan realmente muchos años de necesidad. O sea, hemos tenido experiencias de gente que se han quedado en la calle hasta que salió la sentencia de convención económica, viviendo en casas de los hijos o viviendo en casas de amigos porque no tenían dónde vivir. Y no hemos, por más que esto se ha expresado, se ha expuesto, o sea, hemos tenido un caso que duró 6 años, donde tuvimos la atribución del hogar familiar, que nos la dieron hasta una fecha que coincidía con la fecha de la mayoría de edad del menor de los hijos, y entiendo que todos pensaban de buena fe, los operadores de justicia también, los que están del otro lado del mostrador, que íbamos a llegar a la sentencia antes de ese año, porque ya eran 5 años. Sin embargo, llegamos a los 5 años y lo que obtuvimos fue una orden de desalojo de la persona y todavía no se terminó el expediente de convención económica. Entonces, la persona no tiene alimentos, no tiene casa, tiene un gran patrimonio en expectativa, porque tampoco está terminada la liquidación, porque bueno, es un expediente muy complicado, con bienes muy difíciles, no específicamente registrados, y esto genera una situación de desequilibrio concreto y de riesgo concreto que hay que trabajar desde todos los ángulos de la operación del derecho para que se subsane. Es un ángulo que creo yo que no se vio en el momento de la determinación de la ley, cuando se definió esta normativa en el código, y que todavía sigue sin solución. Sabes que tengo una pregunta interesantísima. Te cuento que hace unos días tuvimos una charla con un abogado que se dedicaba a siniestros viales desde el punto de vista de la víctima. Y generó ese ida y vuelta con abogados penalistas que estaban desde el punto de vista de, no sé si el victimario, pero sí el imputado, ¿no? Y Martín nos hace una pregunta que te vamos a poner un gran desafío. Martín dice, ¿en qué casos considerás vos, que en general representás a quien pide la compensación económica, que no corresponde pedir la compensación económica? ¿Qué hay que tener en cuenta para atacar ese pedido? ¿Podés ponerte un ratito del otro lado? Sí, porque en realidad tengo casos de los dos lados, o sea, no estoy siempre de un solo lado. En realidad lo que lo estaba expresando porque, bueno, este bache a mí es un bache que me preocupa muchísimo, y obviamente me preocupa en general y en particular en los casos que yo llevo, pero nosotros tenemos muchas convenciones económicas en las que estamos por el lado del demandado. Yo creo que no corresponde la compensación económica cuando las dos personas han generado durante la relación matrimonial o concubinaria similares capacidades de generación económica y han quedado económicamente en similares condiciones, más allá de haberse o no haberse generado el cuidado y la crianza de los hijos por uno solo. Porque suele ocurrir que si dos personas que integran una unión convivencial o un matrimonio trabajan a la par, que cuenten con terceros para la asistencia, porque es imposible en una familia de dos personas, padre y madre, madre, padre, como sea que esté constituido, trabajen 8 horas cada uno full time y que no haya una persona de asistencia. Entonces, hay muchos matrimonios que culminan uniones convivenciales con dos personas, un comerciante y un profesional, dos comerciantes, dos profesionales, que han podido desarrollar sus carreras. O sea, supongamos dos investigadores del CONICET, que se casan y eran estudiantes, que se recibieron, que tuvieron sus becas, que en una época uno acompañó al otro para que se fuese de viaje a hacer su trabajo y se quedó
haciendo su tesis sin generar, pero recibiendo del otro, que después el otro le ayudó al anterior, y que termina, y los dos terminan con su título universitario, con su capacitación económica, con su misma situación económica patrimonial. En ese caso no corresponde. De hecho, nosotros, digamos, no, muchísimas veces yo recomiendo que no se inicie la convención económica obviamente, cuando considero que no corresponde. Y esto no tiene que ver con los bienes propios que cada uno pueda tener. O sea, una persona de ese grupo puede ser la más desequilibrada como consecuencia del matrimonio, porque se quedó en la casa trabajando y el otro salió a trabajar, y tener un enorme patrimonio personal porque sus padres son millonarios, por ejemplo. Ahí corresponde la convención económica, porque no se trata del dinero que tienen, se trata del desequilibrio generado por la propia relación, por el final de la relación matrimonial, que tiene que ver con el perjuicio, pero también tiene que ver con el beneficio. Por eso lo del otro, por eso lo de la figura del enriquecimiento ilícito. O sea, si una persona se casa con otra, que pertenece a una familia millonaria, era pobre cuando empezó y su cónyuge también, porque que tenga una familia millonaria no significa que sea propio el patrimonio, ¿no? O sea, los dos son dos personas sin recursos propios que uno tiene una familia con dinero y el otro no. Cuando se divorcian, es probable que el que tenía la familia con dinero tenga una situación económica más solvente porque tiene una familia con dinero, pero no significa que si se quedó en la casa para criar los hijos, atender el espacio, establecer el lugar de tranquilidad para que el otro pueda solamente dedicarse a trabajar fuera del hogar y proveer y crecer económicamente, no tenga que ser compensada. Entonces, a la pregunta de cuándo no, es cuando no hay desequilibrio, y eso no es tan difícil de ver. Cuando el consultante viene al estudio y explica la situación, uno puede evaluar. ¿Estudiaron? Chequean. ¿Estudiaron los dos? ¿Se recibieron los dos? ¿Trabajaron los dos? ¿Generaron los dos? ¿Compraron las cosas? ¿Las dividieron por mitades? Listo, no hay compensación económica. Lo que generaron se dividió, no hay compensación económica. Ahora, si todo eso es así, pero además uno no tiene cobertura de salud, no pagó un peso de jubilación, porque estaba en la casa y no se anotó en el monotributo, ni en el empleado, ni en el ama de casa. Y el otro, no solamente tiene jubilación, sino que tiene una enorme cartera profesional potencial, porque trabaja en un consultorio médico y ahora ya le dieron su propio, para decir un matrimonio joven, ¿no? Para no ir al caso clásico, que ese no tenemos ninguna duda, de la señora que estuvo 25 años casada con un médico, o el señor que estuvo 25 años casada con una médico, que es más difícil porque esta nueva estructura no lleva 25 años a nuestra sociedad, por eso la mayoría son mujeres que casadas luego de 25 o 30 años, se quedan sin recursos, 60 años, sin posibilidad de trabajar, aunque tengan 3 casas y se dividan una y media cada uno. ¿Con qué pagan los impuestos? Por más que le quede una casa en Los Troncos a la señora esposa del médico y el señor otra casa en Rumenco, ¿con qué paga los impuestos la señora que le quedó la casa? Si no, ¿con qué va a vivir por más que tenga la casa? ¿Con qué va a pagar la luz y el gas? Mientras el otro todos los días sigue recibiendo un dinero que no es un fondo de comercio. Porque el fondo de comercio también tiene un contenido patrimonial que no daría para una convención económica. Porque si tenemos un fondo de comercio, que me lo quedo yo, que trabajé siempre y sé manejar ese negocio, le damos un valor a eso y yo te compenso porque me quedo con el fondo de comercio. El tema más frecuente son los profesionales, porque los profesionales, la profesión es personal, los pacientes, los clientes, nos quedan a los profesionales, obviamente, el trabajo ya establecido, el nombre ya generado, nos queda al profesional, y el esposo o esposa del profesional no le queda, y no hay cómo dividirlo como un fondo de comercio. Entonces debe utilizarse ¿qué? La compensación económica, es para eso. Mira, Silvina, hay ¿No una... alguna duda? Me preguntan, por favor, que me encanta que me pregunten y trato de ser lo más clara posible. Tenemos un montón de preguntas, vos no te preocupes, nos vamos a quedar un rato largo, pero hay una que me parece que está relacionada con esto, que dice, ¿qué pasa si no hay falta de capacidad en generar el ingreso, sino que uno de los cónyuges inició actividad comercial y no le fue bien? La convención corre igual, porque si somos socios, me refiero a si formamos un equipo, para no usar la palabra socio y confundir, porque no somos más una sociedad conyugal, ahora es una comunidad de bienes, pero si participamos los dos de los beneficios, participamos los dos de las ganancias.
Si a uno de los cónyuges inició una actividad comercial y le fue mal a los dos, cuando estaban casados. No es que le fue mal al que le fue mal, porque el dinero que se debe haber invertido para esa actividad comercial era de los dos, el resultado, si le hubiese ido bien, hubiese sido de los dos, porque la pregunta es, ¿y qué pasa si le hubiese ido bien? ¿No lo dividimos? Claro que lo dividimos. Claro que al otro hubiese querido dividir las ganancias. Entonces los dos asumen las pérdidas. Entonces, si a uno le fue mal económicamente y al otro le fue bien económicamente en su personal desempeño comercial, yo considero que sí corresponde la compensación económica. Como podría ser una persona súper capacitada, incluso hay un fallo de la doctora Famá, del Juzgado Nacional de la doctora Famá, que le ha dado una compensación económica a una persona que era administradora de empresas, de profesión universitaria, administradora de empresas, pero que nunca la había ejercido porque se había quedado en la casa, una persona súper inteligente, de medalla cum laude, súper formada, pero había ese matrimonio decidido que la estructura familiar iba a ser que él proveía y ella se quedaba en la casa y dejó de lado toda su formación. Se divorcian y ella mantiene su título, por supuesto, pero no trabajó en 30 años. No es lo mismo recibir, nosotros mismos, antes, los que nos recibimos hace 10 años, si no estudiamos el Código Civil y Comercial nuevo, hoy no podríamos trabajar. Imagínense una persona que estudió hace 30 años y no trabajó. Entonces, concretamente la pregunta de si le fue mal a uno o no le fue mal a uno. Para eso nos casamos y decidimos formar una comunidad de bienes. Cuando a uno le va mal a los dos. Cuando a uno le va bien a los dos. Y lo que se debe repartir cuando se termina es lo que hay después que se descuenta lo que fue mal a los dos. No, está bien, eso en la división de la sociedad conyugal, pero ahí... No, pero me refiero por la convención económica también, porque que nos fue mal a los dos, nos fue bien a los dos. Se reparte lo que nos fue bien y se reparte lo que nos fue mal. Los bienes no hay ninguna duda que se dividen por mitades. Pero si además de dividir bienes, vamos a esta pregunta concreta de Martín, ¿era que hizo la pregunta? No, Andrea. Andrea. Vamos a esta pregunta concreta de Andrea. Este matrimonio tiene 2 casas y este matrimonio trabajaba. Vamos a suponer que su matrimonio podría ser una unión convivencial. Vamos a suponer que su matrimonio. Los dos trabajaban. Él era profesional y ella tenía una casa de carteras. La señora que estaba con la casa de carteras se fundió. No le funcionó. Pagó las deudas o se quedó con las deudas, con lo que le alcanzó del negocio, pero a lo mejor el señor, que es médico, tuvo que aportar plata para que la señora no tuviese que quebrar o para que la señora no se quedase endeudada de por vida. ¿Por qué? Porque es una comunidad de bienes. Y supongamos que a nivel plata quedaron igual, que les quedaron una casa a cada uno, que les quedó un local a cada uno, y a él le quedó un trabajo floreciente y ella no le quedó trabajo. ¿Por qué? No funcionó en la actividad que eligió. Primero, hay que analizar si se dan las otras condiciones, si quedaron hijos menores a cargo, si quedaron otras personas con discapacidades a las que hay que sostener y solventar, si hay atribución del hogar familiar o no y a quién, digamos, pero vamos a suponer que tampoco, que ninguna de todas esas cosas, que son hijos mayores, que no tienen nadie a cargo, que cada uno vive en la casa que le tocó, si no tiene recursos y el otro tiene un trabajo floreciente, ese trabajo floreciente, que era el trabajo de la comunidad, también debe compensar al que no le quedó. Entonces, según mi apreciación profesional, sí corresponde en ese caso la compensación económica. Creo que es un concepto que, por las preguntas que veo, que nos está costando encuadrar. Espero que nos vayamos acá con todos conformes, porque tienen todos como diferentes ideas. Me parece que tiene que ver con la experiencia de cada uno, ¿no? Cómo ha ido. Hay una pregunta... Yo creo que tiene mucho que ver con la formación cultural que todos hemos traído. O sea, ya nos costaba durante el matrimonio que el que trabajaba fuera no considerara que trabajaba él y que entonces la otra parte, no quise decir mujer, sino la otra parte, que no había trabajado fuera de la casa y bueno, bastante bien vivió durante el tiempo que yo la mantuve, ahora que se arregle como pueda. Y eso ya estaba mal desde el principio, pero por lo menos estaba protegido por la ganancialidad, salvo cuando la señora inocentemente era llevada a una escribanía para firmar un poder o para pasar los bienes al nombre de una sociedad comercial, desprotegiéndola de la ganancialidad y después teníamos que andar buscando las cosas por todos lados. Pero
esa idea que tenemos, que tiene que ver con criterios paternalistas, machistas, autoritarios, y no digo machista por hombre o mujer, ¿eh? Hay muchas mujeres que son más machistas que los hombres. Quiero decir, por esta cosa que se daba antes, que era mamá está en casa, papá trabaja, y que el que trabajaba siempre manejaba el dinero como poder. O sea, el dinero es poder. Y en una relación, el dinero es mucho poder. Y en una relación donde hay afectos, es muchísimo más poder. Y en una relación donde hay afectos y hay hijos, y donde hay que mantenerse relacionados durante toda la vida, es muchísimo más poder. El primero que se tiene que creer que tiene poder es el que no generó, que es el problema que generalmente tenemos. El que no generó se creyó durante todo el tiempo de la convivencia o de la relación matrimonial que como no generó, no es de él o no es de ella. Y no tiene derecho, porque es del otro. Porque es más importante que él se haya quedado haciendo, o ella, horas extras, 5 horas extras en la oficina, que yo me haya quedado 5 horas despierta a la noche mientras a nene le hacía efecto el Febratix. Entonces, ese concepto es el que más nos cuesta, que es el de objetivar la situación de la compensación económica. Y yo creo, lo estoy trabajando conmigo, porque todos tenemos que trabajar esto, yo no estoy exenta de este trabajo, que estas figuras objetivas de las que hablé, la del enriquecimiento ilícito, la de la buena fe, la de la buena fe en la negociación, son a las que tenemos que orientarnos para poder traer objetividad a la figura de la compensación a la que teñimos de tanta subjetividad. ¿Se entiende lo que quiero decir? Creo también que es un problema, creo que es un problema de criterios de la sociedad que se reflejan en las sentencias. O sea, las sentencias no están dando compensaciones económicas. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo de un caso concreto, sin nombrar nada, es un caso nada más. Pero me parece que es bastante gráfico. 2 policías que se casan cuando tienen 20 años. Los 2 son policías. Ella tenía unos cargos más que él cuando se casaron, pero eran los 2 jóvenes. Cuando tienen el segundo hijo, deciden que ella deja de trabajar en la policía. Entonces él sigue, comisario mayor, no sé cuál es el cargo, no lo recuerdo ahora, porque fue hace unos años, máximo cargo de la policía. Y se retira y se divorcia y se va con una policía de 20 años. Pero eso es una cuestión aparte. La cuestión es que esta señora se había quedado y no se había retirado de la policía. No tenía jubilación, no había pagado más aportes porque ya estaba retirada, digamos, se había retirado para este proyecto de familia en común que tenían. Nos dieron la compensación económica. Pero la compensación económica fue no lo que el señor que ahora vive en un barrio privado, tiene un auto 0 kilómetro y una jubilación de policía retirado en el máximo cargo, se vio beneficiado. Nos dieron como compensación económica durante una renta vitalicia del mismo sueldo que ella habría cobrado si hubiese seguido trabajando como policía en el cargo en el que estaba cuando se retiró. Ese fue el criterio del juez. Está en cámara ahora. O sea, no están viendo la objetividad del enriquecimiento, porque para que este señor pueda irse a hacer los cursos de perfeccionamiento de La Plata, esta señora se tuvo que quedar en la casa con los chicos. Para que este señor pueda hacer las guardias de 24x24, esta señora se tuvo que quedar en la casa con los chicos. Si hubiese habido 2 policías con guardias de 24x24, si los 2 hubiesen tenido que ir a La Plata a hacer los cursos de capacitación, la familia no se hubiese podido sostener. Y por supuesto que la separación se produjo cuando el chico más grande tenía 24 años, el más chico tenía 16, o sea, ya había pasado la etapa álgida de la crianza, pero la señora ya tenía 50 y ya no tenía profesión. Y la compensación que nos dieron fue esa. Entonces, me imagino que debe estar explotado de diferentes posiciones, porque no es una cuestión por género, creo que es un problema cultural de cómo vemos las cosas que nos tenemos que reeducar, porque se nos llena la boca de hablar de la igualdad, de la mujer, del hombre, que ya no hay diferencias, que los géneros, que no hay distinciones, pero hasta ahora, en lo que yo veo en las sentencias y en los escritos también, no dejan de ser declamaciones teóricas que después en la práctica no se reflejan de la misma manera en la defensa de los derechos de las personas involucradas. Bueno, pero es una cuestión sociológica que yo creo que va a evolucionar porque en las generaciones que viene cambia un poco la cuestión. Sí. También es a ver, no, veo a Facundo y a Martín y no quiero que se enojen con esto. Yo tengo una visión bastante particular. Yo creo que
socialmente el hombre siempre pretende crecer más que la mujer, porque la mujer teníamos la imagen de que se quedaba en la casa cuidando a los chicos. Me parece que hoy eso ha evolucionado, tenemos muchos más hombres con mente abierta que quieren tener a una mujer a la par, no la gran mayoría, pero bueno, yo confío en que Facundo y Martín así lo piensan, y hoy también tenemos mujeres que evolucionan, que crecen profesionalmente, que crecen económicamente, y quizás dentro de 10 o 15 años, cuando tengamos a Camila dando la clase, nosotras nos encontremos explicando que la compensación económica evolucionó y hay más hombres que piden compensación económica que mujeres, que no debe ser lo más común, ¿no? Porque yo creo que hasta se genera la vergüenza, ¿no? De que cómo el hombre va a pedir la compensación económica. No, pero lo hay, nosotros ya hemos tenido. De todas maneras, como acá somos abogados, a mí me parece que lo más importante es que seamos conscientes de que nosotros tenemos un enorme privilegio. A mí me encanta pensarlo así, que es que somos la primera generación que va a generar antecedentes que están relacionados con el Código Civil nuevo. Entonces, es lógico que una figura jurídica que en el país se implementó hace 5 años, un país donde hace 100 años la mujer era una cosa y los chicos también, piensen que los bienes de la mujer eran del marido cuando se casaba hace 100 años. O sea, es un salto cualitativo a pensar en estas figuras ahora enorme. Nosotros tenemos la responsabilidad de ser creativos en la aplicación del derecho para encontrar soluciones que realmente le den sentido vívido a estas figuras jurídicas que hoy por hoy no dejan de ser meras declamaciones en el papel o en las conferencias, digamos, ¿no? Porque yo escucho conferencias de personas que deciden y que hablan de estas cosas, pero después en los hechos, que es de lo que yo puedo hablar, porque es la fáctica con la que trabajo y la experiencia que tengo desde mi trabajo profesional, eso no se refleja en las decisiones y tiene que ver con esto de poder aportar como abogados, si trabajamos desde la función privada, elementos para que se piense de una forma más amplia, pero sobre todo más jurídica, porque no resolvemos con situaciones sociológicas. Sociológicamente la sociedad va a seguir evolucionando y seguramente dentro de 1 o 2 generaciones esto ni siquiera se va a discutir, como hoy nos parece una locura que los bienes de la mujer sean de propiedad del marido, o sea, a nadie se le ocurriría. En algún tiempo va a ocurrir lo mismo, pero en el medio hubo gente que trabajó en derecho para hacer que la norma sea carne en la sociedad, y que si la sociedad no entiende, se entienda desde la sentencia. Y para que salgan las sentencias, los abogados tenemos que aportar elementos para también contribuir a que los jueces analicen desde amplias perspectivas los casos. Bien, tenemos un montón de preguntas. Voy con las cortitas, así vamos a avanzar. Dale. ¿Hay algún tipo de parámetro, estrategia, cuenta, matemática para determinar la compensación económica en pesos? No. Cada caso es un mundo. Entonces hay que analizar cada situación. Hay que analizar cada situación. Y también hay que analizar cada situación de vida de cada persona. O sea, supongamos que una persona nunca trabajó y que el otro diga, bueno, te dejo el negocio como compensación. Puede ser económicamente aparentemente atractivo, pero si es una persona que nunca trabajó en el área comercial, es probable que ese negocio no prospere. Entonces, en realidad, es un agujero con bordes, no existe esa propuesta. Hay hay compensaciones, en realidad nosotros hemos tenido varias compensaciones económicas que se han conciliado dentro del convenio regulador y que se hacen por escritura pública, les recomiendo para que no haya ninguna duda a futuro, sobre todo si son rentas, porque las rentas vitalicias se deben hacer por escritura pública, y entonces hemos tenido convenciones económicas que están asociadas, o sea, de un productor de seguros a la cantidad de pólizas que genera durante el año. Entonces, una vez por año se hace una rendición de cuentas y se determina si se pagó bien o si se pagó mal. A veces se ha logrado la compensación económica con la atribución de bienes, generalmente es con la atribución de la vivienda familiar, pero eso suele ser un problema cuando no hay recursos para sostenerla, que esto hay que explicárselo al cliente, porque a veces el que reclama, que es el que más ha estado en la casa, está más encariñado, digamos, con vivir en esa casa, pero no necesariamente la pueda después sostener, entonces hay que buscar otra figura, pero no existe una cuenta matemática ni una fórmula. Cada caso va a tener que ser analizado en detenimiento y tratar de brindar la mejor solución para el caso en particular. Bien.
Preguntan si hay alguna diferencia en el criterio en los fallos cuando hay una unión convivencial registrada o no registrada. No, en experiencia no lo hay, y no debiera de haberlo. En realidad, la registración es una potestad de la pareja de tomar la decisión de la registración o no, pero no modifica la condición jurídica. O sea, lo que hace la registración es que nos ahorra un montón de trabajo para probar cuándo se inició, si realmente existió, porque además con el tema de la no obligatoriedad de la convivencia, o sea, ustedes saben que el Código Civil y Comercial Nuevo ha derogado la obligación de convivencia en el matrimonio, pero no dice nada de las uniones convivenciales, ni de las convivencias. Se supone que en la convivencia tiene que haber convivencia para que sea una convivencia. Ese es un problema, que todavía tenemos un caso, pero todavía no tenemos sentencia, así que no voy a hablar mucho de eso, pero ese es un problema, porque ¿por qué los casados pueden no convivir y quienes deciden tener una unión convivencial tienen una obligación de convivir? Bueno, porque es una convivencia, por supuesto, pero los derechos son diferentes. En cambio, la unión convivencial registrada nos ahorra todo el problema de tener que probar la existencia de la voluntad convivencial. Porque puede haber habido una unión de dos personas con evidencia de pareja casi conviviente, digamos, que no haya tenido la voluntad de ser convivientes, sean novios como en los viejos tiempos, digamos, ¿no? Y que cada uno tenga lo suyo y que no tengan el interés de compartir nada. Ese problema no lo tiene el que inscribe la unión convivencial. Pero si se prueba la unión convivencial sin registración, es la misma situación a los efectos de la compensación que si estuviese registrada. Bien, tengo una pregunta que entiendo que no debe haber sucedido en Mar del Plata porque acá los tribunales de trabajo son bastante reacios a que esto se dé. Pero Gloria pregunta, ¿qué pasa cuando un conviviente reclama legalmente al otro en un juicio laboral, pero además le reclama la compensación? ¿Pensás que estas dos prestaciones son excluyentes? Sí, y además pasó en Mar del Plata porque yo tengo un caso donde pasó. Yo creo que no son excluyentes. O sea, primero que a veces es la única manera de obtener, por la demora que tienen los juicios de compensación económica, un recurso para salvarlo inmediato. Porque si no solamente se termina la unión convivencial, sino que además se termina la colaboración efectiva que el otro, que no era titular del negocio, hacía en el negocio, perdió dos cosas. Perdió el trabajo y perdió la convivencia y los beneficios económicos que le generó al otro, que aunque haya colaborado en su trabajo, sin cobrar sueldo, pero digamos, trabajaba efectivamente en el local del otro, estamos hablando, puede ser también un estudio profesional, ¿no? Pero estoy dando el ejemplo como si fuese un local comercial. Yo creo que las figuras son totalmente separadas. Una cosa es la indemnización por el trabajo dado en el negocio, porque eso tiene que ver con que esa persona no tuvo que contratar otro empleado, por ejemplo, y al que hubiese tenido que pagarle igual sueldo, cargas y tal. Y por el otro lado, si con el resultado de la explotación comercial compraron en 10 años de convivencia una casa, 2 autos, y todo eso se puso a nombre de que el local, ampliaron el local, mejoraron el local, todo con el trabajo que se hizo, mientras este otro u otra que estaba en la casa y además estaba 4 o 5 horas en el negocio ayudando, creo que las dos figuras corren. La laboral y la convención económica, que debe ser reclamada en familia. O sea, en el laboral se reclama por el vínculo laboral y la convención económica en el ámbito familiar. Creo que son dos cosas totalmente distintas y que sí pueden correr al mismo tiempo y que no se excluyen. Esta es mi consideración, todavía no tengo fallo. Te iba a decir, porque en el Tribunal de Trabajo, al menos acá en Mar del Plata, hay otros departamentos judiciales que hacen lugar, son bastante reacios al tema de reconocer la relación laboral, que desde mi punto de vista yo creo que existe perfectamente, pero al menos por ahora... En el caso que nosotros tenemos, la relación laboral ya se... Bueno, lo que pasa es que no es que se arregló en la audiencia, entonces... Claro, no tenés la sentencia, claro. Pero lo que estamos esperando es la sentencia de la compensación. Sí, a mí me parece que hay que lograr alguna vez ese reconocimiento.
Bien, otra de las preguntas, Estefanía dice, si puede solicitarse como compensación económica quedarse a vivir durante determinado tiempo en el único bien, entiendo que si no hay menores, porque ahí sería más fácil. Sí, con menores o sin menores. En realidad, el usufructo de un bien también puede ser una moneda de pago de la compensación económica. Entonces, atribuir el usufructo X cantidad de tiempo o vitalicio podría ser. Esto implicaría que para aquel que no está viviendo en el domicilio, que está compensando, no pierde su derecho de propiedad al momento que eventualmente se decida la venta o al momento en que fallezca el beneficiario del usufructo, pero durante la vida del desequilibrado negativamente compensa con el uso de la vivienda. Sí, sí se puede. Perfecto. Bueno, nos piden si después, en algún momentito que tengas libre, nos podés pasar fallos de lo que estuvimos viendo, de lo que estuviste... Preparamos una carpetita de fallos y te los paso, Verónica, para... ¿Viste? Tuviste suerte porque en general lo más pedido es el PowerPoint en las clases. Hoy no tenemos PowerPoint, algo tenían que pedir, ellos no se pueden ir sin nada. Esto es como los cumpleaños infantiles, se tienen que ir con la bolsita, bueno, ellos se tienen que ir con un fallo, con un PowerPoint, ya estamos acostumbrados. A ver, hay tantas preguntas, algunas tienen que ver con casos particulares que ustedes ya saben, siempre nos mechan alguna por ahí, pero no venimos a resolver acá, con la doctora no viene a resolverle los casos particulares. Todos vivimos de la profesión. A ver. Creo que están todas completas las preguntas, lo de los fallos ya los pedimos. Había una de Lucila que quiero buscar que estaba más arriba. No, tenía que ver con la unión convivencial. Bien, lo de los herederos ya está contestado. A ver, esta que más o menos tiene que ver con cómo determinar el monto que lo contestaste. Un matrimonio de 20 años, se divorcian. ¿Se puede reclamar compensación económica por el transcurso de esos 20 años? No es el único parámetro, digamos. La cantidad de tiempo tiene que estar relacionado con el incremento del patrimonio del que está más beneficiado. O sea, no es una compensación, no es una indemnización por haber estado casado. La compensación económica es por el desequilibrio económico manifiesto generado como consecuencia de la disolución del vínculo matrimonial o convivencial. O sea, hayan estado juntos 1 año, 5 años, 20 años, no importa la cantidad de tiempo. Lo que importa es si en ese lapso entraron de una manera y cuando salieron, uno sale más beneficiado que el otro, no porque heredó a sus padres, sino porque lo que se hizo durante la relación concubinaria o matrimonial le generó un beneficio económico del que sale favorecido y empobrecido. Mirá qué interesante esta pregunta. Quieren saber tu opinión sobre la posibilidad de plantear la inconstitucionalidad del plazo de 6 meses para iniciar la acción de compensación, teniendo en cuenta que podría considerarse un tiempo muy corto. En realidad ya está resuelto que no es inconstitucional. En casos nuestros se ha planteado la inconstitucionalidad y se ha rechazado y se ha confirmado en Cámara el rechazo de la inconstitucionalidad. El plazo es el plazo establecido y es tan largo o tan corto como cada uno lo pueda mirar, digamos, ¿no? Sobre todo en el matrimonio, una persona que llega a los 6 meses, llega a los 6 meses con asesoramiento jurídico, porque como tiene que estar la sentencia de divorcio, digamos, y no hay duda que tuvo un asesoramiento jurídico y no hay ninguna duda que no es corto. En el caso de las uniones convivenciales se da el caso que mucha gente desconoce la existencia de esta figura, pero digamos es como los alimentos retroactivos. Si no fuiste a ver un abogado cuando te separaste y había una situación que te hacía ruido, digamos, no podés argumentar la inconstitucionalidad de la norma. Así que no me parece inconstitucional, o sea, sí, no me parece inconstitucional, y sí existen ya fallos que determinan que no es inconstitucional, incluso en Mar del Plata. Bien, dos últimas preguntas. Una dice si se pueden solicitar medidas cautelares en el caso de uniones convivenciales para proteger el patrimonio del cónyuge atento a no haber bienes gananciales mientras tramita la compensación.
En realidad, a ver, hemos intentado todo y nada nos han dado. Digamos, es bastante complicada la situación de la protección de la situación económica en estos juicios de compensación económica. Descarto que no estamos hablando de un matrimonio, porque en el matrimonio sí se pueden iniciar las medidas cautelares a través de la protección del patrimonio a liquidar, y entonces ya les queda protegido el patrimonio a los efectos de la ganancialidad. En las uniones convivenciales, si todo el patrimonio está a nombre del otro, yo creo que es a través de la incorporación de la figura del enriquecimiento ilícito que se podría conseguir una prohibición de innovar, no embargo, no creo que se pueda conseguir un embargo, pero sí una prohibición de innovar sobre el patrimonio hasta la determinación de la existencia del beneficio, la existencia del perjuicio y después la evaluación del mismo. Hasta ahora no lo hemos logrado, pero creo que hay que insistir hasta que esto se tuerza. También estuve muchos años hasta que nos dieron la inconstitucionalidad de las normas que no permitían la actualización de la cuota alimentaria, y después de 10 años logramos que se mueva. O sea, a veces hay que insistir, aún sabiendo que hay antecedentes que no nos avalan, pero primero para resguardar nuestra responsabilidad profesional, porque nosotros tenemos responsabilidad de pedir, no tenemos responsabilidad de resolver. Entonces, si no nos lo dan, no fue que nosotros no lo pedimos, así que hay que pedirlo. Y después porque uno nunca sabe en qué momento cultural y de constitución de quienes deciden llega, cultural de la sociedad y de constitución del órgano que va a decidir, porque a veces uno está en un juzgado que hay un juez y a lo mejor cuando llega el momento de decidir hay otro juez que piensa distinto, o está en una sala de la Cámara conformada de una manera y después se conforma de otra. Entonces hay que pedir lo que uno considere que es justo. O sea, mi posición en la profesión es representar y defender todo lo que éticamente coincide con mi ética personal. En ese sentido, hay que pedir, aunque nos digan no 1000 veces. ¿Esto qué quiere decir? Yo voy a seguir insistiendo en pedir medidas cautelares para las convenciones económicas, en las uniones convivenciales y en los matrimonios, y que me sigan diciendo que no, hasta que a lo mejor algún día logremos que se cambie el criterio. Creo que es un gran problema la desatención que se da a la protección del patrimonio en esta figura concreta, y solamente con el tiempo vamos a poder lograr, demostrando con el tiempo los perjuicios sufridos, digamos, cuando eventualmente tengamos que hacer daños y perjuicios contra el Poder Judicial porque no dieron respuesta a una petición seria, que cuando salió la sentencia no hubo cómo cobrar porque no se la había cautelado. Pero va a llevar tiempo y hay que insistir. Hay que insistir y hay que ser creativos en el derecho, no hay que quedarse con lo que hace todo el mundo, ¿no? Que me parece que vos sos una gran creativa en esto. Bueno, la última pregunta tenía que ver con los criterios de Mar del Plata, que supongo que nos la vas a contestar con ese resumen de fallos que nos prometiste. Así que no tenemos más preguntas, has contestado todo ampliamente. Silvina, más que agradecidos por esta clase ilustrativa de algo nuevo, si bien tiene ya un par de años. Algunos dicen que hay que dejar de llamarlo Código Civil y Comercial nuevo, porque ya no es más nuevo, ya tiene su antigüedad suficiente, pero todavía hay mucho que aprender en el tema y te agradecemos mucho desde la unidad de graduados que nos hayas dado esta clase y nos hayas permitido a todos tomar conocimiento de esta figura. Bueno, muchas gracias y quedo a disposición. Bueno, que tengan buenas noches. Gracias por participar. Buenas noches. Tienen la planillita de asistencia, por favor no se olviden de completarla. Yo les dejo abierto el Zoom un ratito para que lo hagan con tranquilidad. Gracias, Silvina. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego.